Vamos a ir a la jornada 42, son bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Dice, bueno, estamos ya, esta es la última jornada, estoy pensando en terminarlo el domingo y el miércoles dar un resumen y de todas las jornadas y no sé si termino el miércoles dentro de 8 días, si no, hasta que regresemos del seminario. Entonces, pero fíjense, le estaba diciendo a mi esposa, mira, esto está muy fuerte a la vez, pero también es nutritivo, porque hay cosas que no sabíamos y Dios nos advierte. Entonces estamos en Números 33, versículo 48 al 49, esa es la jornada número 42. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú eres Señor el que abres el entendimiento. Y estamos aquí por mandato tuyo, estamos aquí obedeciendo tu palabra porque dice que tenemos que congregarnos, vivir la vida práctica de la iglesia. Así que tú nos guardas Señor ante todo Señor situación, Señor toda plaga Señor, así como guardaste a tu pueblo. Confiamos en ti, creemos en ti reposa nuestro corazón. Gracias en esta hora, Padre, gracias por este momento, Señor, que nos das para escuchar tu palabra, para recibirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Jornada número 42, se llama Campos de Moab. Esta es la jornada anterior, Montes de Abarín, los Montes de Abarín, y esta se llama Campos de Moab. Dice Números 33, 48 al 49, dice, salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y dice, finalmente, esta palabra finalmente no está en el hebreo, pero o sea, como que el traductor dice, bueno, ya, finalmente, ¿no? Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sitín en los campos de Moab. Hay unas cuevas que se llaman Corán o algo así, y son lugares donde encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿se recuerdan? No sé si han estudiado eso, donde encontraron los evangelios, los escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y ahí los encontraron porque los escribas, todos ellos tenían que esconderlo, ¿no? Y gracias a los arqueólogos, todas esas personas, ahí los encontraron. Y bueno, son esos lugares, pero entonces les decía que esta es la jornada 42. Ya vamos a poner el mapa, Emily, si nos ayudas, y el que te mandé, a ver si no el que siempre usamos, ese es bueno. No, es que no se ve mucho en esta, le falta un pedacito allá a aquel lado. Pero si ustedes notan todo lo que leímos aquí, por ejemplo, aquí están Moab, esos son los campos de Moab, y luego está otro lugar que se llama el Mar Muerto, ese azul que se ve ahí, si nos dice Moab, eso es el Mar Muerto, o el Mar Salado, le conoce, ese es el Mar Muerto, también habla la Biblia del Mar Muerto. Habla también del río Jordán. Ustedes notan ahí, dice el río Jordán arriba en la esquina. Ese es el río Jordán que conecta el mar de Galilea con el mar de Galilea con el Mar Muerto. Entonces, ese lo conecta. También ahí está Jericó y otro lugar que se llama Abel Sitim. Nos cortó un poquito allá, pero casi donde está la flecha, ahí la punta de la flecha dice Abel Sitim, ¿sí lo notan? Entonces, esos lugares donde ellos están, estos montes que están más al oriente, donde está Hesbón, ¿recuerdan cuando hablábamos de Hesbón? El monte Nebo, ese es se mira mejor sí, ahí está el monte Hesbón, el monte Nebo. Y entonces, y se recuerdan que es como una cordillera, les decíamos que se llamaba el monte Abarín, y ahí estaban los montes, ¿no?
y ahí estaba un pico que se llamaba Pisga. Aquí no nos lo muestra, pero en otra imagen, en otro mapa vimos que estaba un monte, ahí mismo en el monte Abarín con Nebo, con Esbón ahí, son varios picos y uno de esos es el Pisga. Es importante esto porque ahorita me van a entender por qué Dios nos pone a ver todos estos lugares. Entonces llegamos al punto de la estación donde estamos hoy, es decir, desde Bet Jesimot, a cuenta donde termina el mar muerto, de ahí hasta arriba ellos están ahí, es esa parte donde están, porque van a cruzar el río Jordán, ¿no? Entonces son lugares donde están ellos y se cree que este lugar también es un valle o llanura de Moab, ¿no? Entonces llega hasta el pie de monte de Abarín y les dije que es una cordillera. Entonces, ¿y por qué Abel Sittim? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el otro nombre que vimos ahí, que es Bet Jesimot, significa casa del desierto, pero Abel Sittim significa llanura de las acacias. Tiene un significado esos lugares. Entonces, es el lugar donde ellos llegaron a Jericó. Ahí está Jericó. Entonces, ellos están ahí, ya van a entrar a poseer totalmente, pero hay unos detalles que faltan todavía. Se recuerda que en la jornada número 41 dijimos que el monte de Abarín significa más allá todavía ahí. No es lo mismo ver que poseer. Entonces, la meta es llegar a poseer la tierra, que es poseer a Cristo. Okay. Entonces, si notan ustedes, ahí está Jericó, al otro lado del Jordán. Primeramente ellos llegaron donde dice las llanuras de Moab, esta parte, llegaron, y ahí se recuerdan que 3 tribus tomaron ya posesión. ¿Se recuerdan cuáles tribus eran? ¿Qué? Manasés, ¿y qué más? El esposo de Laura, ¿verdad? Y Gad, ¿se recuerdan? ¿No? Entonces esos son los 3, pero todos los demás van a tomar la otra parte, ¿no? Entonces te falta esto, pero fíjense lo que vamos a estudiar hoy. Estas jornadas ya están prácticamente para entrar a todo, pero esta jornada que vamos a ver hoy abarca muchas cosas. Y no vamos a poder hacer la lectura en una sola reunión, por eso no sé si termine el domingo, pero todo eso se dio en los campos de Moab. Ellos estuvieron un buen tiempo ahí preparándose para poder entrar a la tierra. Entonces se dieron muchas cosas. Ahí vamos a ver algunas hoy y vamos a ir a Números capítulo 22. Vamos a ir a leer el versículo 1. Y vamos a ver solamente algunos acontecimientos. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y en ese lugar estaban cuando aconteció todo lo que dice el capítulo 22, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, ¿no? Y en ese lugar, miren lo que pasó aquí en este lugar. Aquí en este lugar es cuando Balac, es un rey de ahí de Moab, él mandó a llamar, donde él manda a llamar a Balaán, ¿se acuerdan de que era un profeta? Y ahí nos va a mostrar lo que aconteció con Balaam mientras venía. Y en el capítulo 23 de Números están las bendiciones con que Dios hizo bendecir a Israel cuando Balaam había sido contratado para maldecir. ¿Se recuerdan de eso? Dios le cambió las maldiciones de bendiciones. ¿Se recuerda que los cristianos decimos cuando alguien nos maldice, eso es para mí es bendición? Porque Dios lo cambia a bendición para nosotros. Y ya en el capítulo 24 también dice lo mismo.
Es decir, los capítulos 22, 23 y 24 de Números son el incidente de Israel con Balaam. Y luego, miren cómo comienza el 25. Del 22 brincamos hasta el 25. Números 25:1, mira lo que dice. Moraba Israel en Sitín, o sea, Abel Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moraba Israel en Sitín. Entonces, ¿qué significa Abel? Decíamos llanuras, y Sitín acacias. O sea, las llanuras de las acacias. Ese lugar se llamaba las acacias. Entonces, si ustedes se fijan en un detalle, vamos a leer Números capítulo 24, pero ayúdenme cuál es vayamos hasta el último versículo de ese capítulo. Es el versículo 25, creo, ¿no? 24, 25, ¿verdad? Ok, 24, 25 dice. O sea, después de que él, de que Balaam no maldijo a Israel, lo que es lo que quería Balac, entonces dice que 3 veces quería maldecir y Dios le dijo, bendice al pueblo. Entonces, después de esas 3 veces, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, porque fueron por él. Y también Balac se fue por su camino. Okay. Y ya si leemos el 25:1 nuevamente, fíjense nada más, pongan atención a este versículo. ¿Qué hicieron ellos? Cada quien se fue por su camino, a su lugar, y el otro a su camino. Y dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. En esta parte de Números solamente acontece lo que hizo Israel, pero no explica qué fue lo que aconteció entre Números 24, 25 y Números 25:1. ¿Se dan cuenta que no? Porque cada quien se fue por su camino y dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pero hay otros pasajes donde se nos revela lo que no está aquí en esta narración. Eso está explicado en otros lugares. Entonces, para tener pues la continuidad de los acontecimientos, vamos a ir allí a esos lugares para ver qué pasó. Yo les iba a pedir a ustedes que leyeran el 22, en los capítulos 22, 23, 24, 25 y hasta el 31. Pero se me pasó. Ya tengo 46, ya se me olvidan. Adrián, cuando llegue allá, va a entender, ¿verdad? Va a entender. Pero se le olvida a uno. Entonces, pero yo sí lo leí todos estos capítulos. Y ustedes de aquí al domingo léanlo para que me puedan entender, ¿de acuerdo? Y ahora fíjense, hermano, en los capítulos 22, 23 y 24, si usted lee y no sé cómo lo van a recibir ustedes ahí, pero fíjense lo que pasó conmigo. En esos 3 capítulos, aparentemente Balaam hizo lo correcto. Porque cuando lo fueron a contratar para maldecir a Israel, él dijo, no voy a hacer nada, solamente voy a hacer y decir lo que diga Jehová. Y ustedes leen, y una primera y segunda y tercera vez, él siempre consulta a Jehová. Y Dios le dice, no lo maldigas, bendícelos por mí, ¿no? Y cuando usted lee estos 3 capítulos, va a decir, pues Balaam pues no hizo nada malo, porque se acuerdan que Dios le dijo, pues ve con ellos. Y mientras iba en el camino, dice que el ángel del Señor de Jehová apareció y con una espada en la mano, y la asna no quería pasar ahí porque sabía, la asna sí veía. Entonces, y ustedes leen todo eso, ustedes lean y me van a dar la razón, y aparentemente él no hizo nada malo. Yo no encontré, o sea, algo de gravedad, porque él siempre consultó con Dios. Y Dios le decía, y él decía, es más, Balaam decía, lo que Jehová diga, eso diré, ¿no? Y ustedes van a comprender.
Entonces, pero vamos a leer Números 31, 16 y vamos a ver que sí hizo algo malo. Dice Números 31, 16. Y vamos a ubicar lo que aconteció entre el 24 y 25 de Números y el 5:1. Pasó algo. Balaán, y aquí dije, entonces sí, como dicen la chaviza, qué mala onda, ¿no? Porque se portó mal, miren lo que hizo. Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron, ¿quiénes ellas? Las madianitas y las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense lo que él hizo. Él aconsejó a las moabitas y a las madianitas, ¿verdad? Para que fueran con los hijos de Israel, y ellos fornicaron con ellas. Entonces acá nos dice el escritor de Números, por el Espíritu Santo, que hubo un consejo de Balaán para poner tropiezo a los hijos de Israel a través de las moabitas y las madianitas, para llevarlos a la idolatría. No solamente fornicaron con ellas, sino que los llevaron a la idolatría. Una cosa trajo otra. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué hizo él esto? Porque él ya no podía maldecir directamente. Entonces, él aconsejó para hacer caer al pueblo. Entonces, ahora otro detalle que descubrí, después de las 3 veces, o sea que Balac, el rey, le dijo a su séquito, a la gente con él, vayan y díganle a Balaam que profetice en contra de Israel y yo lo voy a honrar. O en otras palabras, yo le voy a pagar con oro, con plata, o sea, le voy a dar su pago, pues, ¿no? Entonces, después, él cuando fue a los montes donde lo llevó Balac, porque en vez de maldecir, bendijo al pueblo, y dice que Balac se molestó, dijo, pues yo te traje para que tú los maldigas, para que maldijeras a mis enemigos, y no para que los bendijeras. Y dice que no le pagó, porque se ve que Balaam le gusta pues el billete, el billuyo, ¿cómo se dice? Le gusta la plata, le gusta. Entonces, o sea que él no tenía un corazón recto. Su corazón era la ambición, ¿no? Pero cuando él fue allá no recibió ningún pago. Y como él amaba el dinero, dice que ideó, cuando dice consejó o por consejo, otra versión dice ideó una manera de obtener su recompensa de Balac. Y por eso, ¿qué hizo? Entonces, como él no, porque consultó con Dios, pues, pero dije, pues como no me dieron nada, voy a buscar la manera de que ellos caigan para recibir una recompensa. Entonces, él ideó esa manera y aconsejó a las moabitas sobre cómo atraer al pueblo de Israel con prostitutas e idolatría. Esto hay que entenderlo porque esa es la esencia de lo que consiste la doctrina de Balaam. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis 2:14 habla de la doctrina de Balaam. También segunda de Pedro 2:15. Ahorita vamos a ir a leer estos versículos, pero yo quiero que ustedes vean que en esto habla del camino de Balaam, y luego en Judas 1:11 habla del error de Balaam. Y si usted lee nada más números 22, 23, 24, como me pasó a mí, dije, pero si no hizo nada grave, ¿no? Porque siempre consultó a Dios. Pero ¿por qué Juan, es decir, Jesús a través de Juan en Apocalipsis lo dice, habla de la doctrina de Balaam? ¿Por qué Pedro habla del camino de Balaam? ¿Por qué Judas habla del error de Balaam? Entonces vamos a ver a Apocalipsis este asunto de Balaam, donde aquí el Señor es el mismo que nos está explicando.
el Señor está hablando cuando se le apareció a Juan en la isla de Patmos, y ahí le habló muchas revelaciones, entre ellas Apocalipsis 2:12 al 17. Entonces, sí fue grave lo que él hizo. Dice Apocalipsis 2:12, vamos a leer desde el 12 al 17. Y mire lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Donde está la silla de Satanás. ¿Y retienes mi nombre? Ok. Pero si me puedes poner la Reina Valera 360, por favor, porque esta es la actual y como que no estamos más acostumbrados a la Reina Valera 360, 1960, no 360. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la enseñanza de Balaam. Y dice que enseñaba, ¿qué hizo él allá? Ideó, aconsejó, o sea, enseñó a Balac a poner, aquí nos aclara ya, ¿no? Lo que pasó allá. Pues allá nada más dice que él consejó a las madianitas y a las moabitas para que el pueblo cayera, pero aquí ya el Señor nos está mostrando que cómo hizo el trato con Balac, si se dan cuenta. Y dice, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 2 cosas los llevó. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No vamos a tocar ahorita, pero dice, pero por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es una aplicación para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces aquí el Señor está hablando a la iglesia en Pérgamo. Lo que caracteriza a Pérgamo es la actitud de Balaam y la doctrina de Balaam. Fíjense que Pérgamo significa muy mezclado y muy casado. Así es lo que significa. Fue cuando la iglesia y el mundo y el paganismo comenzaron a casarse, a unirse o a mezclarse. Y el cristianismo primitivo, que era puro durante la época de las persecuciones, porque antes de Pérgamo es Esmirna, pero al terminar las persecuciones, los cristianos comenzaron a tener lugar en el Estado. Fíjense, hermano, y eso, ¿de dónde empieza a hacer esta mezcla? Y ahí comenzó el paganismo a introducirse en el cristianismo. Es decir, muchas cosas paganas se disfrazaron de cristianas. A los cristianos se le dieron lugares en el imperio y comenzó a haber una mezcla. Y por eso habla de los nicolaitas. ¿Okay? Entonces, entonces empezó a haber una mezcla, y esa mezcla está representada por esa palabra Pérgamo, que significa hiper o super, que quiere decir muy, muy, ¿verdad? Muy, muy mezclado, muy casado. Entonces, Pérgamo, ahí hay mucha mezcolanza, y esa situación de mezcla de iglesia con el mundo, es decir, está el pueblo no solo con las cosas de Dios, sino también con el mundo. Y fíjense lo que Dios nos ha enseñado aquí. No podemos estar un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Tienes que tener determinación, porque a veces los hermanos me dicen, hermano, oiga, hacer esto es pecado. Y le digo, no es pecado, pero es mundo. Y pecado y mundo están en el mismo nivel, pero lo que pasa es de que el mundo está disfrazado. Fíjense lo que hace el enemigo, pues. Hermano, por eso es que Dios quiere que nos purifiquemos de estas cosas. Entonces, aquí de manera que nos damos cuenta que es muy importante entender, hermano, lo que pasó en el tiempo de Balaam.
para entender los peligros que se darían con la iglesia en cualquier momento. Y es cuando la iglesia llega a tener mucho éxito, pero es con el mundo. Fíjense que se recuerdan que según la historia, mientras si mataban a un cristiano, ¿cuántos se reproducían o cuántos más venían a Cristo? Muchos. Pero el problema, entonces el diablo es tan astuto que mete cosas para hacer caer a los cristianos. ¿Con qué razón Pablo dijo, el que cree que está firme, mire que no caiga? Porque el diablo va a hacer como la forma de que nosotros caigamos, para que no heredemos la tierra. Por eso, no dice la Biblia, pero trucha. Bueno, dice velad y orad, ¿no? Pero en nuestro idioma sería trucha, pues, buzo. Ponte buzo porque, hermano, el diablo no juega. Entonces, vamos a leer, bueno, ya leímos, ¿no? Donde dice el versículo 2, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Pero dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. A la iglesia en Esmirna, que estaba en persecución, él no se presentó con una espada aguda, la espada de dos filos, porque ellos estaban en persecución. Era una iglesia pura y él se le presentó como el que estuvo muerto, mas que ahora está vivo, porque así era que le daba ánimo a los que estaban en persecución. O sea, estaban sufriendo y dice, a mí me mataron. Porque de repente uno dice, es que estoy sufriendo mucho, es que no me quieren. Y él dice, mis hermanos me mataron, me crucificaron, me aborrecieron. Entonces, me mataron, pero yo resucité. Es la forma de él animar al que está sufriendo. Amén. Por eso se recuerdan cuando Pablo en Filipenses 1, no me acuerdo qué versículo, cuando él dice que, y sé que por vuestra oración y por la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, porque él estaba sufriendo, pero él ocupado del Cristo resucitado. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, ¿qué necesitamos? Al Cristo resucitado. Amén. Entonces, él le dice a Esmirna, yo también estuve muerto, me sé aquí vivo, por eso yo te digo, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo también te voy a dar, o más bien, y yo te voy a dar la corona de la vida. Entonces, hermanos, miren cómo él se presenta. Pero cuando él viene a la iglesia en Pérgamo, él cambia de personalidad. Ya no es el que estuvo muerto y resucitó, sino que él es el que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la espada, ¿para qué es? Es para separar. La espada es porque corta, separa. Amén. ¿Y qué es que separa? Lo que es del espíritu y lo que es del alma. ¿Quieres saber cuál es del espíritu y cuál es del alma? Usa la palabra. Amén. Ahí, o sea, ¿será pecado esto? Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? Porque todo está ahí en la palabra, ¿no? Entonces, con la espada es para separar lo que es del espíritu y de lo que es de la carne, lo que es del cielo y lo que es de la tierra, lo que es de arriba y lo que es de abajo. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba muy mezclada y juntamente se le presenta como el que tiene la espada. Por eso dice el 13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. O sea que estaba ahí bien cerquita Satanás. Pero retienes mi nombre. Todavía dice ser cristiano, ¿no? Y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y miren, ponen un nombre aquí, Antipas. ¿Quién es Antipas? Era un hermano cuyo nombre significa el que está en contra todo. Fíjense, hermano, cuando usted está en contra de todo, la mezcolanza, con toda la mezcla, lo van a querer matar. Amén. Pero hay un dicho mexicano que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero no, o sea, nosotros tenemos que tener determinación, pues, amén. Entonces, y el Señor lo llama testigo fiel, es decir, que él estaba en contra de todo, la mezcolanza, y él se mantuvo fiel al Señor, aunque se enojen, no hay de otra, porque estamos hablando de una mezcla que Dios aborrece. Dice el 14, pero tengo unas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaán. Entonces, ¿cuál es esa doctrina de Balaán?
Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, fíjense cómo la doctrina de Balaam es usada por Satanás y eso conduce al pueblo a la mezcla. Por eso, hermano, miren, a veces me dicen, es que usted es muy legalista, pero es que no se puede, porque Dios no tolera la mezcla aquí. O eres o no eres. O no eres, o sigues, quieres seguir consintiendo, pues adelante, pues, pero acuérdate, aquí Dios no quiere mezcla. Pero dice ser cristiano, pero Él sabe lo que estás haciendo. Entonces, y esta mezcla viene a ser algo, un término que usan, que se llama ecumenismo. Eso no es de Dios. Pero esto lo lleva a la fornicación, a la idolatría. Eso nos lleva a incorporar el paganismo. Sus fiestas paganas, sus sacerdocios, sus vestimentas, sus estilos. Ahí fue cuando el paganismo comenzó a introducirse en el cristianismo. Esa fue la enseñanza de Balaam a Balac. Fíjense, hermano, que siempre les he dicho acá, mire, hermano, esto no agrede a Dios, porque la Biblia no, y siempre en nuestras reuniones, cada cosa que hacemos aquí, ¿quién es el centro? Cristo, Cristo, Cristo. Ese debe ser el centro. Todo lo que hacemos en la iglesia, es más, hay un grupo de hermanos que está orando, Señor, por favor, sé tú guiándonos. Y ahí, y a veces en la oración me dicen, guía al pastor, que no se vaya a equivocar. Y está bien, porque, hermano, ¿cómo me voy a enojar con eso? A mí me conviene eso porque están orando porque, hermano, fallar, y hermano, es algo serio. O sea, fallarle a Dios que te encomendó, ¿cómo dice la otra palabra? Se me fue la palabra. Que te encomendó, pero, se me fue, ya iba a decir la palabra. Te encargó, hay otra. Sí, perdón. Delegó. Te confió. Esa. O sea, algo que Él te está confiando, ¿no? Y le fallas, hermano. O sea, esto, por eso le dije a mi esposa, salí de ahí del cuarto donde estaba estudiando, le dije, fíjate que está duro esto. ¿No? Y vayamos a Números 31:16 otra vez. ¿O era 31:6? ¿Cuál era? 16, ¿verdad? Y aquí, por consejo, por idea de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos, ellas, quienes, las madianitas y las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, hermanos, existe una fornicación natural con los moabitas y una fornicación espiritual con los dioses de los moabitas. Entonces, de una vez lo mete. O sea, cuando alguien cae en la idolatría, está en una fornicación espiritual, pero también hay una fornicación natural, pues física. Y aquí esta fue la última prueba que pasó Israel antes de entrar a poseer la tierra. Y se recuerden que dice, nada de esto puede entrar. Han leído, se recuerdan que hemos leído, que Pablo dice, nada de esto puede entrar. Ni esto, ni esto, ni esto. Y empieza a dar una lista. Nada puede, porque, hermano, para entrar a poseer a Cristo totalmente necesitamos ser puros, pues. Amén. Entonces, ellos eran un pueblo unido porque, como no, iban experimentando, era la nueva generación. Era un pueblo que había sido conducido a estar en el nuevo hombre, a estar en el espíritu, a vivir en unidad, a vivir en el nuevo hombre. Pero hubo la trampa del ecumenismo. ¿Se recuerdan que dice creo que Pedro dice, ¿no? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él pone trampa para caer. Entonces, aquí esta trampa es como el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. Entonces aquí hubo la trampa de fornicación, porque yo creo que él aconsejó
Y dijo, no, no pasa nada, ustedes pueden meterse. No sé qué usó él. Jehová me habló. Yo estuve en contacto con él. Es más, vi el ángel de Jehová. No sé qué dio él, ¿no? Y por eso le creyeron. Le creyeron ellos, pero una trampa, ¿no? Y esa es la trampa cuando hay victoria en el nuevo hombre. Entonces, somos inclusivos en el cuerpo de Cristo, pero si no tenemos cuidado, en esa inclusividad podemos volvernos ingenuos y poner en la misma olla sapos, culebras, serpientes, toda clase de abominación, y eso por un liderazgo profético. Hermanos, yo les he dicho, oremos, oremos, y ustedes, gracias a Dios que ustedes están orando por mí, por los líderes, por los ancianos, porque no es, uno puede caer, puede guiar al pueblo en la dirección donde Dios no quiere. Amén. Se dan cuenta que Dios, por eso esto primeramente es para mí, pero es para todos nosotros. ¿Por qué dijimos de un liderazgo profético? Porque Balaán era un profeta. Él era un adivino, pero no israelita. Eso sí, no era del pueblo de Israel. Y ese ambiente misterioso de un Balaán que profetizaba profecías de Dios, porque ¿se acuerdan? En Números 22, 23, 24, léanlo cuando tengan tiempo en su casa y van a ver que él consultaba a Jehová y Jehová le daba las palabras. Le dije que él hasta vio el ángel de Jehová. Amén. Entonces, entonces él profetizaba profecías de Dios que se cumplían y a la vez es llamado adivino y a la vez era contratado para maldecir. Eso era lo que diferenciaba de un verdadero profeta. Y ahí vemos una mezcolanza de experiencias, pueden ser carismáticas, donde se mezcla la palabra de Dios, lo que es genuino de Dios con lo que es mentira. Fíjense, hermano, que el diablo no va a usar nada más mentira para hacer que uno caiga. Él va a usar mentira con verdad. Va a usar la palabra de Dios porque él dice que conoce la Biblia. Él conoce la Biblia porque cuando él hizo caer al Señor Jesús, ¿qué usó? La Biblia. Dice escrito está, ¿no? Entonces, y fíjense, hermano, y yo quiero que todos tengamos paz porque estamos orando. Cuando estamos hablando de que tenemos una alianza con los pastores, estamos viendo unos estatutos de que no cualquiera puede entrar ahí. No cualquiera, porque se puede abrazar a todo mundo ahí. Y hay un filtro, gracias a Dios, porque está purificando. Y está poniendo todo eso y los pastores dicen, no, es que esto no. Y viene un grupo y quiere hacerse parte, pero vamos a ver qué enseña, porque no se puede, porque entonces eso se llama ecumenismo, es abrir, recibir a todo grupo, ¿no? Y aunque tenga otra doctrina, no, o sea, no una doctrina conforme a Dios, pues. Entonces, ahora también les he dicho a ustedes que tengan cuidado de lo que escuchan de las redes sociales, porque ahorita hay de todo color y de todo sabor. Tengan cuidado, no estoy diciendo que no lo escuchen, escúchenlo, pero tengan cuidado, disciernan de dónde viene eso, porque es trampa de Satanás. ¿Qué creen ustedes, hermano? Ha pasado en la iglesia que los hermanos bien contentos aquí, viviendo en libertad, y de repente son engañados por ejemplo, el grupo de los mesiánicos. Un hermanito bien, lo estimamos mucho a él, y bien querido por nosotros, y de repente se fue con los mesiánicos, y ya se dejó la barba, se puso su gorrito, y ya no quiere nada de comer, o sea, ese hermano, entonces, ¿por qué? Es una trampa, ya cayó ahí. El diablo a usar aún el judaísmo para hacernos caer, ¿no? Entonces, por eso, porque él va a usar, la trampa que él usa es la mezcla de verdad con mentira. Entonces, ¿qué prueba tan tremenda fue en los campos de Moab para Israel? Porque cuando leemos aquí en Números, capítulos 22, 23 y 24, que le digo que hoy no lo podemos leer por causa del tiempo, pero ustedes lo pueden leer ahí en casa. Y ustedes se van a dar cuenta ahí que hay profecías de Dios. Dios mismo le apareció en sueños a Balaán y le habló y le dio orden que no fuera a maldecir, sino que fuera a bendecir al pueblo de Israel.
Por eso es que dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, el hombre propone y Dios dispone. Amén. Eso lo dice Proverbios 16:1. Entonces Balaam aquí, en estos capítulos, él quería dinero. Por eso en las cartas de Pedro y de Judas se habla del error de Balaam por lucro. Así se habla de la doctrina de Balaam. Vamos a leer 2 de Pedro 2:15, y es lo que yo le pido mucho a Dios, que mi corazón sea guardado, y no solamente mí, sino todos nosotros. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Otra versión dice, la de Dios habla hoy, dice esta versión: andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Dice, siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, dice aquí, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Amén. Es un dinero mal habido, ¿no? Judas 1:11. Dice Judas 1:11 vamos a leerlo. Judas 1:11. Y ahorita les leo la versión que tengo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Ustedes han escuchado la expresión sin fines de lucro, ¿no? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Otra versión dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Y dice, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Fíjense, hermano, o sea, lo que hace el diablo, pues. Y hermano, fíjense que les decía hace un momento que la iglesia en Esmirna era una iglesia pura, pero cuando tuvieron espacio en el imperio, fue cuando se mezcló. Y esa ambición los llegó. Entonces, fíjense que hoy, y eso está con muchos ministros, hermanos, que dicen, pues es que necesitamos estar en la política, porque desde allá se puede hacer algo. Déjeme decirle, hermano, que vas a llegar allá y te vas a corromper. Es que está tremendo allá. Por ejemplo, algunos pastores o hermanos caen en la idolatría espiritual porque, espero no ofenderles, pero, por ejemplo, hay quienes no quieren nada del gobierno actual. Hay quienes no quieren, aborrecen ese gobierno actual. Ahora se dice, es que este gobierno, y ustedes lo escuchan, son los que están legislando, aprobando leyes del proaborto, de esto y de esto, ¿no? Y no quieren nada. Pero ¿qué cree usted que hay cristianos que dicen, no, es que no teníamos nuestra pensión y ahora lo tenemos? ¿Sí o no? Mire, yo le decía a mi esposa, quiero que, entonces, si tengo que ser muy balanceado, porque si no los hermanos van a decir, entonces ya no recibimos pensión de 65 y más. No estoy hablando de eso. Recíbelo, porque de todas maneras son tus impuestos, ¿no? Pero no idolatres, porque no es la persona, no es el político el que te da de su bolsa, ¿verdad que no? Son de los impuestos. ¿Me explico? Pero se dan cuenta que hay ese balance, hay hermano, yo conozco a dos pastores, espero que no me estén escuchando, y se tiran ahí en las redes sociales, y uno pro Morena y otro contra Morena, y hermano, mejor sigamos estudiándola. Pero fíjense lo que está haciendo Satanás para que nosotros nos desviemos del propósito. Amén. Pues no estoy diciendo que ya no reciba el pensioncito, hay que recibirlo. ¿Me explico? Ya les expliqué, ¿no? Ya creo que quedó claro. Porque si no, si el hermano ya está en contra de la pensión, no dije eso. Hay que recibirlo porque aún esos son los de los impuestos. ¿Me explico? Y no es que el político le saca de su bolsa y se lo da a usted, no, es el dinero del pueblo. Ok. Bueno, entonces, ahora, cuando las personas están interesadas en dinero,
y en esas posiciones altas de la mezcla del mundo. Por eso, cuando me dicen, es que, mire hermano, cuando hay elecciones, lo que hacen los políticos son mañosos y tramposos. Solamente cuando va a haber elecciones, se acercan a los cristianos y le dicen al pastor, hábleles a sus congregantes que voten por este. ¿No? Y ya cuando ganan, ya ni se acuerdan de esto, ¿no? Pero es que siempre los políticos van a lavar la mano, así como lo hizo Pilato. Era la política, representaba la política. ¿Qué hizo? Se lavó las manos en el asunto de Jesús. Entonces, cuando la iglesia empezó a tener poder con el mundo, y el mundo tuvo en cuenta a los jerarcas, y como ahí circula mucho dinero, ahí las cosas religiosas son utilizadas para las cosas mundanas, para las cosas paganas. Y la gente, por tener dinero, por tener una buena ubicación en esas posiciones, entonces es infiel a Dios y da consejos de fornicación, consejos de abominación. Amén. Balaán oyó primera vez que Dios le dijo, no vayas, pero él insistió en ir. Entonces le dijo, ve pues, porque él consultó, pero en su corazón ya estaba el querer ir, ¿no? Pero cuando iba, se enojó Dios porque iba. Cuando Dios le dijo, ve pues, porque pues lo que tú quieres, pues ve. ¿Por qué se enojó Dios si le dijo, ve pues? Porque primero Dios había dicho, no vayas. Esa era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta. Pero como él tenía interés en ser honrado, en que le pagaran, tenía interés en el dinero que le daba Balac, el rey Balac. Entonces él insistió en ir. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera? Aún en oración uno dice, voy a orar otra vez, a ver qué me vuelve a decir Dios, como que si Dios fuera alguien que cambia de opinión. Cuando Él dice sí, es sí, y cuando Él dice no, es no. No tengo paz, hermano, voy a orar. No, si ya no tiene paz, pues ya no. Porque Él está diciendo, y si insistes, eres terco. Bueno, no eres, somos tercos. Entonces Él dice, hazlo, pero es lo que pasó con él. ¿No le ha pasado esto? Es que yo no tengo paz. Ayúdeme a orar, hermano, porque no tengo paz. Pues ya no tienes paz, pues no lo hagas, ¿para qué? Ya tengo la respuesta, porque a veces me dice, hermano, no tengo paz, estoy inseguro en hacer esto y ore por mí. Yo le voy a decir, ya no lo hagas, pues ya no tienes paz, ¿no? Entonces, Dios le dijo, sabiendo su corazón de él, ve pues, porque sabía que de todas maneras él iba a ir. Eso era lo que quería. Y Dios le respetó su voluntad. Pero cuando se fue, dice que Dios se enojó y el ángel de Jehová se le apareció en el camino. Pero dice que él no veía, o sea, que cuando uno hace cosas, no hace caso a Dios, uno no ve. Aunque todo mundo ve. ¿No? Ustedes han visto a las muchachas, no, ese muchacho no te conviene. O al revés, esa muchacha no te conviene. Y la muchacha no ve, aunque todo, hasta la mascota ve, creo. Porque aquí la burrita de Balaam vio que no iba por buen camino, ¿no? Pero él estaba tan ciego por su interés. Dice el hermano que la mula veía más que él. Era el Señor mostrando y diciendo, mira, la asna estaba viendo más que tú. No, hay dicho, estás viendo y no ves, ¿no? Estás viendo la tormenta y no te hincas, así dicen los dichos, ¿no? Algo tiene razón, ¿no? Entonces, y él le dice que empezó a golpear a la asna y la asna no quería pasar y se iba por los lados, asustada del ángel que estaba ahí. Y él golpeó a la mula otra vez, a la asna, hasta que la asna le habló. Y le dice, ¿no soy tu asna que siempre he estado contigo? ¿Cuándo te había hecho esto? Y él le contesta a la asna. Y aún ni se daba cuenta que la asna le estaba hablando. Fíjense todo lo que hace Dios para que uno se dé cuenta. Primero,
el asna se fue para allá, ¿no? Se le pegaba a la pared y dice que le apretó su pie y aún no veía, le golpeaba, seguía golpeando. Y aún la asna le habló y ni se daba cuenta. Está como un chiste que contaban, no chiste, una moraleja. Dice que un señor iba con su perro y ahí está un caballo que le habla y se echan los dos a correr porque se espantaron. ¿Cuándo has visto un caballo hablar? Ya llegaron bien lejos y dice el hombre, nunca había visto a un caballo hablar. Y dice el perro, yo tampoco, ¿no? Pues se echó a correr. Porque hermano, o sea, la asna aquí hablándole y él sin darse cuenta. Así pasa con nosotros a veces. Dios te está hablando y no. Dios mío, ayúdanos, ¿no? Ya me estoy imaginando a Toño Rojas cuando dé su resumen, va a hacer lo mismo que yo. Porque él es muy expresivo cuando da su resumen. Entonces, él no se daba cuenta, ¿no? De que la asna le estaba hablando. Y hasta que se dio cuenta, y gracias a Dios porque le abrió los ojos. Y Dios le dice, si la asna hubiera pasado, te hubiera matado a ti. Y entonces, ahí fue cuando él dijo, entonces me devuelvo. Y Dios le dice, no, ahora sí te vas. Ahora sí vas porque yo voy a aprovechar eso para... Hermano, Dios misericordioso. ¿Con qué razón dice? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Aún en nuestra desobediencia, dice Dios, voy a sacar algo bueno de aquí. Ahora, no es para que entonces, el hermano dijo que aún en mi desobediencia Dios saca algo bueno. No. Fíjense la misericordia de Dios, porque él pudo haber matado a Balán aquí. Amén. Entonces, y dice Dios, ahora vas a decir lo que yo te diga y no lo que tú quieres decir. Y gracias porque aún hubo temor en él. Aunque él, en su corazón, él quería dinero. Porque él sabía que al bendecir a Israel, al pueblo de Israel, ya no iba a tener la paga, no iba a obtener la paga. Pero él afrontó la situación, ¿no? ¿Y qué pasó? Le tocó bendecir cuando fue contratado a maldecir, pero no le dieron dinero, no le pagaron. Amén. Entonces aquí en los capítulos 24, 25 de Números no se cuenta, pero en el 31 sí se cuenta, y Apocalipsis, Pedro y Judas nos dicen qué pasó ahí. Amén. Entonces, hermano, son las pruebas de este tipo de pruebas que Dios le dio a Israel en los campos de Moab. Porque Dios quería terminar con todo, pues. Por eso nada inmundo, nada impuro puede entrar al reino. Amén. En el capítulo 25 es cuando ellos caen en esa trampa. Dice 25:1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Miren cómo es la astucia del diablo. Aquí el diablo, hermano, tengamos cuidado que él usa las relaciones sexuales para luego llevarnos a la idolatría. Y fíjense, hermano, que así pasa con los jóvenes. También cuando estaba soltero y joven, pues me daban mucho, ahora me toca dar. Pero fíjense, hermano, que, por ejemplo, cuando un joven cristiano se enamora de una chica que no es cristiana, o al revés, una chica cristiana se enamora de un muchacho que no es cristiano, pero ellos es por lo que hay de por medio de la atracción sexual ahí, y eso lo arrastra a la religión, a su idolatría. ¿Cuántas jóvenes que se unieron en yugo desigual tienen problemas de buscar a Dios? Tienen problemas, hermano, ya el marido ya no lo deja. Si Dios tiene misericordia, Dios lo alcanza y vienen los dos. Pero si Dios no tiene, si Dios no tiene misericordia de ellos, hermanos, son arrastrados. Ya
Cualquiera de los dos, aquí ya no es nada más la mujer, sino que aún el hombre. Por eso nosotros oramos por nuestros jóvenes, oramos por nuestros niños, porque en algún momento ellos se van a casar y tenemos que estar orando por ellos. Amén. Porque el diablo es tan astuto, y no solamente con los jóvenes, sino con los adultos. Usa esas relaciones ilícitas para hacernos caer a nosotros. Entonces esto es bastante delicado, ¿no? Dice 2 de Corintios, ahora mire, ahora entiendo este versículo de 2 de Corintios 6:14, ahora lo entiendo más. Ahora lo entiendo porque antes leíamos, ¿se acuerdan que hemos leído mucho estos versículos? Y este era un complemento de lo que hablé. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se dan cuenta? No se puede mezclar. Amén. Es lo que nos presenta Moab. No mezcla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero no solamente habla del matrimonio, del noviazgo. No, Señor. Mire, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No solamente está hablando del noviazgo, del matrimonio, no. Mire lo que dice otra versión que encontré. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. No participen. Hermano, es que yo les predico. Sí, predícales, pero no te unas con ellos. No te unas, o sea, es fácil caer. Y yo les decía que Dios tuvo misericordia de mí, porque esa es esa versión. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan que les decía que cuando yo era más joven tenía compañeros en el trabajo y ellos me invitaron a sus casas, a sus celebraciones, ya sea un partido de fútbol, a una comida, un cumpleaños, lo que sea? Miren hasta dónde, hasta allí Dios tuvo misericordia, me abrió los ojos. Como yo no tomaba, yo le decía, ellos cada quien con sus botellas ahí, y yo le decía a esos amigos, tráiganme una botella, pónganme a un lado para que se vea que yo también estoy con ustedes. Imagínense, hermano, hasta dónde. Ahí me di cuenta, Señor Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Lo bueno que Él abrió mis ojos antes de que la asna hablara, la mula hablara. Y Dios mío, hermano, ¿hasta dónde? Y es, Señor Dios, ¿dónde me sacaste? No, si Dios no me hubiera tenido misericordia, hermano, usted no tendría pastor aquí. Bueno, tendría otro mejor, pero no me tendría a mí. Amén. Entonces, a raíz de los acontecimientos del capítulo 25, mire cuál fue la consecuencia. Números 25:9. Cayeron 23,000. Aquí dice 24, ¿no? Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000. O sea, lo que lleva, pues, esto es la muerte espiritual. Por eso les digo, a veces tengamos cuidado, que Dios nos ayude, porque cuántos hermanos podemos arrastrar, cuántos hermanos podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Y murieron de aquella mortandad 24,000, es decir, y ya Pablo en 1 Corintios 10:8 nos dice que un día murieron 23,000 y otro día 1,000, porque aquí dice que 24,000, ¿no? Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000, pero allá dice 24, ¿no? Entonces quiere decir que en un día 23,000 y otro día 1,000 por causa de la trampa. Amén. Ahora, les decía que Pablo aquí dice que ni forniquemos, y ahora entonces ya sé por qué dice ni forniquemos, porque si usted nada más lee el capítulo 10 y ni forniquemos, ¿de qué fornicaron ellos? De lo que pasó con las madianitas y con las moabitas, por consejo de Balán. Amén. Ya se entiende. Amén. Entonces, 24,000 en total por esa trampa, por lo que hizo Balán. Entonces, 1 Corintios 10:8 corresponde con ese aspecto de la jornada o estación de los campos de Moab.
Hay la nueva traducción, la traducción lenguaje actual, dice en 1 Corintios 18, ni forniquemos, ¿verdad? Dice la Reina Valera, pero la traducción lenguaje actual dice, tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso dice que un solo día murieron 23,000, porque hay muerte espiritual, y no solamente uno, sino que arrastra lo que están alrededor de uno, porque uno es influencia, es luz. Amén. Hermano, la fornicación física, como la fornicación espiritual, trae graves consecuencias. La fornicación espiritual es unirnos, como les ponía el ejemplo, no, pues que este político es mi gallo. No, ten cuidado, porque eso te va a llevar a la idolatría, lo vas a idolatrar, ¿no? Y ya usted, su expresión va a ser echados para adelante, no nos doblegan. ¿Quiénes usted ha escuchado esas frases? No nos doblegan, somos más fuertes que nunca. No he escuchado a gente decir eso. Amén. Pero el diablo, hermano, hará todo lo posible para que nosotros caigamos, pero recuerden, Dios está con nosotros. Por eso Pablo también dice, el que esté firme, mire. El que cree que está firme, mire que no caiga. Amén. Hermanos, debemos ser como Fines. ¿Cuál fue la actitud de Fines? ¿Qué hizo Fines? La actitud de Fines tenemos que tener. Pero ¿qué hizo él? ¿Cuál fue su actitud? No se pierda el próximo domingo. Porque la actitud de Fines le agrada a Dios. Amén. Y el domingo usted va a dar cuenta y lo que él hizo. Y va a decir, y es lo que Dios quiere, pues. Amén. Amén. Oremos, pues. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Tu palabra se ha entregado y se arde nuestro corazón, Padre, porque, Señor, podemos caer en la trampa, Señor. Pero tú dices, Señor, que si te escuchamos, porque tú nos hablas a través de tu Espíritu dentro de nosotros. Háblanos a través del ángel de Jehová. Señor, no queremos seguir la doctrina de Balaán, el camino de Balaán, el error de Balaán. Ni queremos ser como los 24,000 que fornicaron y fueron a la idolatría. Señor, ayúdanos, Señor. Danos luz, porque en tu luz veremos la luz. Abre nuestros ojos para que veamos la trampa, para que veamos dónde caminamos. Porque el enemigo va a poner trampa, pero tú estás con nosotros. Tú eres la luz del mundo y tú dices que nosotros también somos la luz del mundo. Ayúdanos a ser del día y no de la noche. Oh Señor, guárdanos, ayúdanos en esta hora. Señor, gracias porque nos has bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.